Existe la falsa creencia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una suerte de tribunal de justicia máximo con superpoderes por encima del resto de las Cortes Supremas de los distintos países de América. Sin embargo, esto no es así. Y es importante que entendamos esto porque actualmente en el caso Beatriz contra El Salvador, esta Corte pretende atropellar las soberanías nacionales creando nuevos derechos en vez de limitarse a su función, aplicar el derecho vigente. Pero para entender esto en profundidad, primero debemos destacar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se compone de la Corte, el Tribunal de Justicia y de la Comisión, un organismo que sirve de antesala de la Corte, decidiendo qué casos se admiten para ser evaluados y cuáles no. Cada vez que la Comisión o la Corte pretenden obligar a los países con supuestas obligaciones internacionales a despenalizar el aborto, se extralimitan totalmente de sus funciones. En primer lugar, porque no existe ningún tratado de derecho internacional que exija el derecho al aborto. Es más, a excepción del protocolo de Maputo africano, no hay ningún tratado que mencione siquiera la palabra aborto. Por el contrario, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce explícitamente el derecho a la vida desde la concepción. Y además, según esta y al menos otros 3 tratados internacionales, los países tienen derecho al ejercicio de la libre determinación social y cultural de los pueblos y a que se les garantice el derecho a la participación en la dirección de sus asuntos públicos. Esto hace que cada país pueda decidir de manera independiente y soberana cómo regular temas como, por ejemplo, el aborto o la protección de la vida desde la concepción. De ese modo, un país puede decidir penalizar el aborto o proteger la vida del no nacido sin incumplir ningún compromiso internacional. En otras palabras, no existe ningún documento jurídicamente vinculante que obligue a los países a legalizar el aborto. Lo que sí existen son recomendaciones, sugerencias, informes redactados por la Comisión que se conocen con el nombre de Soft Law. Como bien dice su nombre, estos documentos no pueden obligar a ningún país. Son más bien sugerencias de la Comisión que los países pueden aceptar o pueden rechazar. Es terriblemente autoritario que se pretenda subordinar a países soberanos a las decisiones tomadas por 7 comisionados que no han sido elegidos democráticamente por los pueblos cuyas legislaciones quieren modificar. Sumado a esto, cabe destacar que la única que tiene poder de exigir algo es la Corte, mediante la emisión de sentencias en casos particulares. Sin embargo, las exigencias de la Corte se limitan únicamente al caso particular y al país involucrado. No se puede aplicar dichas resoluciones para casos futuros. Además, de ninguna manera la jurisprudencia de la Corte puede ser aplicada de manera extensiva al resto de los países americanos. Y asimismo, en el caso de que lo dispuesto por la Corte contraríe la legislación interna de un país, el país no está obligado a eliminar su normativa para moldarse a los requerimientos legales de la Corte, ya que esto violaría el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Recalcamos que un órgano por fuera de los estados, que no es representativo porque no es elegido democráticamente por los ciudadanos de cada país, no puede despreciar a los congresos nacionales ni atribuirse funciones representativas como la creación de leyes. Finalmente, merece una mención especial el cuestionable financiamiento de la Corte por parte de las ONGs y países externos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objetivo directo de conseguir sentencias ya pactadas sobre una agenda ajena a las verdaderas necesidades de América Latina. El activismo judicial rentado que está llevando a cabo la Corte genera serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del sistema y es una peligrosa intromisión política de otras naciones en los asuntos de los países de la región. Es por eso que hace años que distintas delegaciones de países americanos vienen reclamando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se respete la soberanía y libre determinación de los pueblos y que la Corte y la Comisión dejen de extralimitarse en sus funciones. Esta falta de transparencia e imparcialidad, los numerosos defectos del funcionamiento y los repetidos abusos, extralimitaciones y violaciones permanentes que realizan la Comisión y la Corte en el ejercicio de sus funciones deslegitiman y debilitan cada vez más al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si la Corte se extralimita con El Salvador en el caso de Beatriz, no solo corre riesgo el ya debilitado sistema interamericano, sino que también peligran las soberanías y democracias de los pueblos latinoamericanos. En el próximo capítulo vamos a ver el financiamiento de la Corte y por qué es una filial de la industria del aborto.